respecto a 2 Pedro 3:9, White otra vez hace referencia a la supuesta e increíble pero nunca revelada refutación de John Hill. Él 2 veces sugiere que la visión reformada de este pasaje puede ser una interpretación más coherente que las de Heisler, pero nunca la revela. Luego, él promete que dará una interpretación exegética del pasaje. Después nos dicen que Heisler no da una discusión significativa y completa del texto como lo es la exégesis reformada, pero ni la de Heisler ni la exégesis reformada es explicada. Por último, se nos da la interpretación calvinista de el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. White declara que el pasaje no está hablando acerca de la salvación como tema central, y sobre esa base él completamente descarta lo que Pedro tan claramente afirma. De hecho, el pasaje habla de una serie de cosas: los últimos días, burladores que surgirían ridiculizando la idea de que Cristo volvería a juzgar, un recordatorio de la inundación que destruyó el mundo de ese día y que el mundo presente sería destruido por el fuego, que el día del Señor vendrá como un ladrón, que el universo se disolverá. Por lo tanto, debemos vivir vidas piadosas, que las personas inestables e ignorantes iban a torcer el significado de las epístolas de Pablo, y finalmente hay una exhortación para evitar errores y a crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Puesto que Pedro lo aborda tanto en este último capítulo de su epístola, no hay razón ninguna por la que la salvación no podría ser incluida. Seguramente él puede dirigirse a salvos y no salvos en este pasaje. Si no es así, tenemos una grave contradicción. La frase es paciente para con nosotros no puede tratar solamente con los elegidos. Debe incluir a toda la humanidad. Si no fuese así, la frase que sigue, no queriendo que ninguno perezca, solamente debe aplicarse a los elegidos. Pero esto último solo puede referirse a toda la humanidad, porque hace referencia a aquellos que perecen, y de seguro no puede poner en peligro a los elegidos. Solo hay 2 posibilidades. La referencia es, en primer lugar, pereciendo bajo la pena de pecado o escapar a esa pena por arrepentirse. O, en segundo lugar, perecer en el fuego que destruirá el mundo o escapar de ella. Ciertamente, perecer en el fuego del juicio de Dios que destruye el mundo no es aplicable a los elegidos, al igual que el perecer bajo la pena del pecado. Jan Owen sostuvo: veamos entonces de quién está hablando aquí el apóstol. Tales como habían recibido grandes y preciosas promesas, a quienes llama amados. El texto es claro que solo los elegidos no tienen que perecer. Asimismo, John Hill escribe: no es cierto que Dios no está dispuesto a que perezca individuos de la raza humana, puesto que Él ha hecho y nombró a los impíos para el día del mal. Ni tampoco es su voluntad que todos los hombres vengan al arrepentimiento, ya que Él retiene de muchos los medios de la gracia y el arrepentimiento. No está Hill directamente contradiciendo lo que Dios tan claramente y repetidamente expresa como su deseo para que todos puedan ser salvos. Por ejemplo, la siguiente es tan inequívoca que la contradicción de Hill parece nada menos que blasfemia. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva al impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel 33:11. No existe manera de definir a los malos y a la casa de Israel como los elegidos. A pesar de ser calvinista, John Murray es profesor de seminario de Westminster,
a quien Cornelius Van Til llama un gran exégeta de la palabra de Dios, declara: Dios no quiere que ninguno perezca. Su deseo es que todos deben entrar en vida eterna por venir al arrepentimiento. El idioma en esta parte del versículo es tan absoluto que es muy antinatural pretender que Pedro solo se refiera a que Dios no desea que ningún creyente perezca. Escribiendo en el segundo siglo, Justin Martyr sugiere que Dios está retrasando el juicio porque en su preconocimiento ve que algunos serán salvos por el arrepentimiento, algunos que quizás aún no están en existencia.